Amazing grace, how sweet the sound. Hace varios meses, mi hijo Brian me decía: papá, quiero que veas un video. Y bueno, ya hijo, ya en cualquier momento lo voy a ver. Pasó una semana, me dijo: papá, ¿te acuerdas que te dije que miras un video? Hijo, no he podido verlo. Y a mi esposa también le había dicho de que nos animaba a mirar un video. Bueno, así han pasado quizás como 2 meses. Un día me voy a descansar y no se me acordé. Dije: hijo, ¿cuál es el video? Y nos sorprendió con Charlie. Digo: ¿qué video queda que miremos nuestro hijo, no? Y bueno, y miramos el video con mi esposa y realmente personalmente nos impactó a nosotros. Dije: esto deben verlo los líderes. Lo miramos con varios de los líderes y también les impactó bastante el video. Dijimos: ¿por qué no lo miramos con todos los ministerios? Los encargados, y lo miramos con todos los encargados de los ministerios y también fue bastante sorprendente, les impactó a varios de ellos. Así que este video lo he hecho conocer también en el norte, lo hice ver a los ancianos y también a todos les impactó. Y bueno, y creo que varios de ustedes lo han mirado. Este video se llama Dividida. Ahora, este video, ¿por qué impactó? Primeramente, fue bastante preocupante lo que se decía en este video. Que en los Estados Unidos, casi el 90%, cuando llegan a los 18 años, que vienen de hogares cristianos, de hogares evangélicos, se van de la iglesia, se van de Dios y para nunca más volver. Casi el 90%. Es más, decía este video que el 44% se pierde antes de terminar la primaria y el 45% al llegar a la secundaria. Es más, casi cuando han llegado a la universidad, casi el 90% ya se ha ido del Señor, muchos de estos hijos de hogares cristianos, de tal manera que se están perdiendo hoy en día los hijos de los creyentes aún antes de llegar a la universidad. Ahora, fue realmente bastante preocupante, alarmante. Ahora, desde ya hay que mirar este video con realmente, de todas maneras, con ojo crítico y poder examinarlo todo y poder retener realmente lo que es verdadero, valedero, ¿no? Ahora, indudablemente en un mundo tan globalizado, los problemas allá también se pueden pues trasladar y se están trasladando a todo lugar, ¿no? Ahora, lo que más impactó de este video fue que después de investigar cuál es la causa, por qué está sucediendo todo esto, la deserción, pues a montones y millares de jóvenes que se alejan del Señor a los 18 años, no era tanto pues quizás la tecnología, no era tanto la economía, sino que el video comenzó a hablar que el problema, la causa eran los padres. Los padres dejando su responsabilidad. Y Dios ha establecido de que los padres, pues, son los número 1 en que deben de velar por la crianza de sus hijos, ¿no? Vamos a ver, ¿sale o no? Ok, ¿no? Los padres han dejado su responsabilidad. A ver, vamos a poner un poquito más acá. ¿Sí ven ahí todos? ¿Sí? Ok. Entonces, esto realmente nos impactó bastante. Y cuando estábamos mirando, analizándolo, hemos visto pues de que para Dios es muy importante que los padres puedan asumir esta responsabilidad, ¿no? La Biblia dice: instruye al niño en su camino, ¿no? La Biblia enseña, en la versión que voy a leerlo, en Nueva Versión Internacional, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego, le dijo Dios a Israel. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto nos da a entender, hermanos, que entonces el papel de los padres es fundamental.
¿ok? El papel de los padres es fundamental en la crianza de los niños, porque no se puede impactar en ellos si los padres no cumplen su papel, ¿no? Eso creo que nos hizo pensar bastante, ¿no? Aún pueden haber excelentes pastores, pueden haber excelentes ministros de jóvenes, pero no van a impactar tanto como son los padres. Así que, ¿por qué? Porque los hijos, al final lo que va a prevalecer es lo que los padres están haciendo por ellos. Le dijo un padre a su hijo, le dijo a su niño: ten cuidado por donde caminas, le decía a su hijo. No, papá, más bien ten cuidado tú por donde caminas. Recuerda que yo sigo tus huellas. Más bien ten cuidado tú por donde caminas, porque yo sigo tus huellas. Y creo que esa es una verdad que tiene mucho significado, ¿no? Ahora, este video, cuando miramos este video, nos animó a que nuestra congregación, pues, veamos el papel de los padres, pues, que es muy fundamental, ¿no? Y es por eso que por varios domingos, casi por más de 2 meses, hemos tocado diferentes temas para que los padres tomen esa responsabilidad. Temas como el hombre en el plan de Dios, la importancia de los padres en el plan de Dios, los padres y su vida piadosa, los padres y su ejemplo, los padres como esposos, los padres y su responsabilidad de educar, los padres y la disciplina. Y queremos cerrar hoy día este tema, esta serie de temas, con el tema los padres y su rol en la iglesia. Después de haber enseñado toda esta serie de temas hablando sobre la importancia de los padres, nosotros queremos cerrar hoy día esta serie de temas con los padres y su rol en la iglesia, ¿no? Oremos, hermanos. Señor, háblanos, Señor, a través de este tema. Señor, queremos que tú nos des luz. Queremos que tú puedas dirigirnos, Señor, para la gloria tuya. Señor, queremos escuchar tu palabra y que podamos cumplir como padres, Señor, el papel que tú nos has dado, pero ahora en relación a nuestra iglesia. Gracias, Señor, y en Cristo Jesús te lo decimos todo esto. Amén y amén. Hermanos, en una generación, como lo dijo una entrevistada en este video, que estamos viviendo hoy en día la generación más huérfana, porque aun cuando pueden haber divorcios, padres dejando los hogares, pero aun cuando los padres están en casa, pues los hijos pueden sentir esa ausencia de sus padres aun cuando están en casa, porque no hay peor soledad que la que se vive en compañía. ¿Por qué? Porque aun cuando están en casa no cumplen sus funciones, porque estamos viviendo una generación completamente huérfana, porque los padres han dejado su responsabilidad. ¿A quiénes? A la tecnología, ¿ok? Han dejado a la televisión, y hoy día cada vez más los padres piensan de que dándoles todas las comodidades pues están cumpliendo con su responsabilidad. Y nosotros queremos ver que los padres en la iglesia entonces pueden cumplir un papel muy importante, un papel de adopción para tantas personas, niños, jóvenes, de tantas personas que venimos de hogares disfuncionales. Es más, ¿cuántos de los miembros que estamos en esta congregación venimos de hogares disfuncionales, donde el papá se fue o la mamá se fue, o donde si estuvieron los padres, vimos que no cumplieron su función? He conversado con más de un joven que me ha dicho: Giovanni, yo no quisiera tener el hogar que tuve, aun cuando estuvieron papá y mamá. Nunca vi a papá, a mamá abrazarse, nunca, es más, una vez me dijo un joven, nunca he visto un día tomar desayuno todos juntos en la mesa sentados. Entonces, ¿cuán importante va a ser que los padres puedan cumplir un papel importante, pudiendo extender su ministerio después de cumplir con sus hijos, aún en la propia iglesia, ¿no? Porque muchos venimos de hogares disfuncionales, ¿no? Muchos creyentes venimos de hogares disfuncionales. Así que hay que reconocer
que hoy día muchos de los hogares pues están siendo destruidos, y es lamentable lo que está pasando, y eso no escapa de nuestra propia historia de muchos de los que estamos presentes, ¿no? Ustedes han escuchado, yo crecí con mamá nomás, a mi papá los conocí a los 15 años, un día conversando con el equipo de líderes también vimos que varios de ellos venían también de hogares disfuncionales. Ahora, los padres y su rol en la iglesia. ¿Sería demandarles mucho esto a los padres que puedan cumplir también un papel de adopción en nuestra congregación? ¿Sería realmente esto pedir demasiado? ¿Sería simplemente una gran idea? Vamos a pensar en algunas verdades bíblicas. Vamos a pensar en algunas verdades bíblicas, ¿sí? Ok. Primeramente, somos invitados por Dios a pertenecer a una familia. Quiero que meditemos en este primer principio que quiero enseñar en este día. Efesios capítulo 2, versículo 19. Si abrimos nuestras Biblias, miren lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué es la iglesia en sí? Acá nos da luz el Señor. Efesios 2, 19. Dice lo siguiente. Si ustedes leen en sus Biblias, en su versión, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, versículo 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿qué dice? De la familia de Dios. No, yo lo he leído en otra versión, también dice muy interesante, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros, que dice, de la familia de Dios, ¿no? Y hermanos, la iglesia es una familia espiritual. Es más, cuando creímos en el Señor Jesucristo, Dios nos hizo inmediatamente sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios, ¿no? Y recién en Cristo podemos decirle a Dios Padre, ¿no? Después de Cristo hemos podido decirle por primera vez a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Somos invitados a pertenecer a una familia espiritual, la familia de la iglesia, ¿no? Así que el apóstol Juan nos dice, en su epístola nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2. O sea, hermanos, somos invitados por Dios a pertenecer a una familia. Y como en toda familia, como en la familia natural que nosotros tenemos, que fue la primera institución que Dios creó, fue la familia, después la iglesia también Dios la presenta como una familia. Y como en toda familia, pues vamos a encontrar hermanos, vamos a encontrar hermanas en el Señor, y desde ya un Padre amoroso que nos cuida y nos sostiene, ¿no? Entonces somos invitados a pertenecer a una familia. Este es un principio muy interesante que considerar para entender la importancia de los padres en su rol en la iglesia. Otro principio, hermanos, somos animados a vivir como una familia. 1 Timoteo 5 del 1 al 2. Si pueden abrir sus Biblias. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1 al versículo 2. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas, ¿qué dice? Como hermanas con toda pureza. Miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, escuchen: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a los jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. En este caso, vemos a un joven como era Timoteo. Pablo le está escribiendo a Timoteo a que se relacionen con sus hermanos. Podemos inferir de este versículo
como su familia natural, que se pueda relacionar con los hermanos en Cristo como su familia natural, tratando a los hermanos mayores o a la gente mayor como si fueran tus propios padres. Si hay que reprenderles, no te olvides que debes tratarlo como a tu padre. A las hermanas mayores como tu propia madre. Que puedas tratar a los demás jóvenes como tus propias hermanas, hermanos, hermanas, pero con toda, dice, pureza, ¿no? Y hermanos, qué sabio es esto. En la iglesia, si venimos de hogares disfuncionales, aun cuando vengamos de hogares bien constituidos, poder encontrar también en la iglesia como unos segundos padres. En este caso, cuán sabio es que los jóvenes puedan ver a los hermanos mayores como personas que tienen experiencia y pueden aprender. Y es muy sabio juntarse también con la gente de experiencia, con la gente mayor. Y esto se ha conocido aún desde el mundo antiguo. Se sabía de que era muy sabio, de que los jóvenes pudieran encontrar en la gente adulta, en los ancianos o en la vejez, pudieran encontrar realmente conocimientos muy valederos, oportunos para la vida de un joven, ¿no? Por ejemplo, Cicerón, el padre de la historia, decía desde aquellos siglos, en los tiempos de Cristo, decía lo siguiente: es pues el deber de un joven el mostrar respeto a sus mayores y el adscribirse a los mejores y más aprobados entre ellos, para así recibir el beneficio de su consejo e influencia, ¿no? En esta época de la vida ha de ser protegida por encima de toda la de la sensualidad y entrenada para el trabajo y la resistencia, ¿no? Eso es lo que hablaba ya Cicerón en sus tiempos, ¿no? Y aun cuando deseen relajar sus mentes y entregarse al placer, deben tener cuidado con los excesos y tener presente las reglas de la modestia. Y esto será más fácil si los jóvenes están dispuestos a que se les unan sus mayores, y esto será más fácil si los jóvenes están dispuestos a que se les unan sus mayores, aún en sus placeres. Y qué interesante, Pablo está exhortando a Timoteo. Inferimos de aquí que podamos ver a nuestros hermanos también como una familia. Los jóvenes puedan encontrar en los mayores como si fueran sus propios padres. Y los padres desde ya puedan cumplir también esta función, que puedan ver a los jóvenes como si fueran sus hijos, ¿no? Ahora, no es saludable cuando menospreciamos a la gente mayor. Dice el hermano Barclay que es una tragedia hoy día cuando los jóvenes encuentran muchas veces a la gente adulta un fastidio estar con ellos. Eso es una tragedia. Debemos ver realmente una familia extendida en la iglesia, ¿no? Porque, hermanos, cuando hay respeto a los hermanos mayores y podemos tratarlos como padres, hermanos, entonces, cuando podemos aprender la sabiduría y la experiencia que tienen los hermanos mayores, entonces puede cooperar vigorosamente en el entusiasmo que tienen los jóvenes a hacer buenas decisiones. Entonces, la Biblia nos invita a que podamos ser animados a vivir como una familia, a poder tratarnos como una familia, como nuestros hermanos, de que podamos ver a las jovencitas, cuidarlas como si fueran nuestras propias hermanas. Nos invita a la Biblia, ¿no? Vemos que aún a las mujeres mayores también, la Biblia enseña que las mujeres mayores puedan ver a las más jovencitas como sus hijas y las puedan aconsejar. Qué ministerio maravilloso tienen los hermanos mayores que puedan cumplir ese papel. Los padres en la iglesia, los padres que han pasado por criar hijos. Dice la Biblia en Tito 2, 3, 4, este pasaje tan conocido, si podemos leerlo, Tito 2, 3, 4. Yo voy a leerlo en la versión que tengo, ¿no? Pero en Tito 2, 3, 4, escuchen, si quieren apuntar, pero escuchen esta versión, dice así. Escuchen, de manera similar, enseña a las mujeres mayores, le dice Pablo a Tito, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. ¿No podemos inferir también, hermanos, de este pasaje que las hermanas mayores deberían tratar a las más jovencitas como si fueran sus hijas?
a los matrimonios jóvenes, de poder darles el consejo oportuno para aquellos que están empezando, poder verles como que su hija se ha casado, su hijo se ha casado, darle los consejos. La Biblia nos está invitando, nos está animando a vivir todos nosotros con principios bíblicos. ¿Cuál es el papel de los padres en su rol en la iglesia? Otro principio bíblico que yo encuentro: los apóstoles dirigiendo a la iglesia como una familia. Por ejemplo, puedo encontrar a Pablo cuando se dirige a los corintios. Cuando se dirige a los corintios, Pablo les dice lo siguiente: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. 1 Corintios 4:15, los que están apuntando. Aquí yo veo al apóstol tratando a los creyentes como si fueran sus hijos. Y eso es lo que tienen que hacer también los líderes, ¿no? Tratar a los creyentes como si fueran sus hijos. No, porque la Biblia, porque la iglesia ha sido establecida por Dios para que sea una familia espiritual. Podamos encontrar, si no tuvimos los padres, podamos encontrar en la iglesia aquellos padres, un padre, una madre, un hermano, una hermana. Cuán importante es que nos veamos todos como una familia, ¿no? Al apóstol Juan también lo veo cuando él se dirige a los santos. Cuando el apóstol Juan se dirige a los santos, le dice así: le escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Miren cómo se dirige a los santos. Algunos llamándoles como hijos, a otros a los padres. Aunque pueden tener otras connotaciones el versículo que estoy leyendo, pero creo que Juan está utilizando un lenguaje familiar: hijos, padres. Todo esto, hermanos, ¿para qué? Para que podamos ver que aún los apóstoles usaban ese lenguaje cuando se dirigían a la iglesia. Eso nos da luz para que nosotros, hermanos, vivamos como una familia. Así que la iglesia en el Nuevo Testamento eran iglesias también integradas, ¿no? Es más, hermano, no sé si se han dado cuenta cuando Dios habla, ¿está hablando solamente a los mayores? ¿Está hablando también a los jóvenes o no? ¿Está hablando solamente a las ancianas, a los ancianos? ¿Puede hablar a los niños también cuando Dios habla o no? Dios está hablando a la familia, no a todos. Y por último, hermanos, entonces, la iglesia llamada a ser una familia adoptiva. Hermanos, en la iglesia de Cristo ha sido bendecida por Dios dándoles muchos dones. Indudablemente dándoles en lo natural talentos. Pero en la iglesia también, hermanos, es rica porque se pueden encontrar muchas relaciones y que serían una bendición para tantos niños jóvenes abandonados o que no tuvieron un ejemplo de lo que es haber crecido en una familia como Dios la estableció. Cuando la iglesia comienza a ver estas necesidades y cuando la iglesia comienza a asumir su papel de poder tener un papel de adopción también, ¿estaríamos imitando a Dios o no, hermanos? Porque Dios solamente tiene un solo hijo, pero nosotros también somos sus hijos. Pero hay una diferencia: Jesús es su hijo unigénito, nosotros somos hijos por adopción. El creyente que venga aquí debe encontrar aquí a su hermano, a su padre, a su madre, al tío, a la tía. Cada uno de nosotros podemos ser el tío espiritual, la tía espiritual, la hermana que no tuvo, el hermano que no tuvo, el padre que no tuvo. O podemos también jugar ese papel, o mejor dicho, podemos también hacer ese papel. Cuán importante entonces que todos nos preparemos, ¿no? Porque si yo voy a decir un hermano para alguien que venga de afuera, que nunca tuvo una familia, cuán importante será prepararme. Si yo voy a ser el padre, ¿qué voy a aconsejar? Cuán importante que ustedes nos estén preparando. Si yo soy la madre, las jovencitas necesitan mi consejo. Juntar mi experiencia que he tenido, los padres, con
la preparación para poder bendecir, porque todos somos importantes. Para alguien que viene de afuera, tú vas a ser de repente muy importante para aquel que vino afuera, porque tú vas a ser su ejemplo. Cuán importante es ello, hermanos. En esta generación huérfana que estamos viviendo, la iglesia puede tomar perfectamente su papel adoptivo. Padres cristianos invitando, por ejemplo, a jóvenes a sus hogares de repente para tomar un nochecito, hospedándolos a ellos, ¿no? Poder invitándonos unos a otros. Somos una familia. Yo creo de que la iglesia puede tomar este papel adoptivo, ¿no? Estaba buscando un ejemplo y recuerdo cuando el hermano Peter Grove en el Día de la Madre nos habló de Timoteo, me dijo, qué ejemplo tan oportuno para lo que vamos a hablar. Timoteo venía, parece, de un hogar disfuncional, ¿no? Porque su madre era creyente, su abuela era creyente, pero su padre era griego. No era creyente, venía como de un hogar disfuncional espiritualmente. Pero Timoteo tuvo la influencia, por un lado, de dos grandes mujeres, de Loida y Eunice. Pero en la iglesia pudo encontrar a alguien que lo adoptó como su hijo. ¿Quién era? Pablo. Mi verdadero hijo en la fe, ¿no? Pablo lo adoptó o tomó esa postura, ¿no? De verlo como su hijo espiritual. Y pudo encontrar ese padre que no tuvo, pudo encontrarlo en Pablo. Y podemos ver a Pablo también, a Onésimo. ¿Recuerdan la historia? Pablo le escribe a Filemón porque se había encariñado tanto con Onésimo. Él lo quería adoptar, quería que se quedara con él. Pero al final, bueno, saben toda la historia, lo envía a Filemón porque él era esclavo de Filemón, ¿no? Pero ahí vemos ese principio. Miraba en el Antiguo Testamento también Mardoqueo. ¿Recuerdan a quién adoptó Mardoqueo? A Esther, ¿no? Y hermanos, eso nos da luz. Porque hermanos, cuando nosotros tomamos como adultos, los padres como adultos, como gente que tiene experiencia ya, que ha criado hijos, y como siempre he dicho, hermanos, aun cuando hayan tenido los adultos muchos fracasos, pero en el Señor sabemos que en la vida no hay errores y no hay lecciones, ¿no? Pero eso les ha dejado lecciones. Y que puedan ver a los más jóvenes, a los matrimonios más jóvenes como sus hijos, para poderlos aconsejar. Que podamos tomar la iglesia una conducta adoptiva, una posición adoptiva. Y eso realmente es maravilloso, ¿no? Quiero terminar, hermanos, diciendo lo siguiente, ¿no? Somos llamados todos a trabajar como una verdadera familia. ¿Qué papel cada uno de nosotros puede estar haciendo en esta familia? De repente el hermano, de repente del padre, de la madre, quizás del tío, la tía, no sé, pero cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir en esta familia espiritual, ¿no? Los jóvenes necesitan de los consejos de hermanos que puedan acercarse como padres. Las señoritas necesitan de consejo de mujeres mayores que se puedan acercar como sus madres. Las casadas, jovencitas, los que recién están empezando, necesitan del consejo de los padres, de los abuelos espirituales, de cómo criar al hijo, cómo atender al esposo o a la esposa, cómo cocinar, los consejos, cuando vienen las discusiones, qué cosa compartirles. Hay tantas cosas, hermanos. Cada uno de nosotros podemos cumplir este papel de poder adoptar a los demás como nuestros hermanos, como nuestros hijos. Tenemos reuniones de jóvenes que están por empezar. No podemos dejar a los jóvenes que solamente se estén dirigiendo por jóvenes. Necesitamos que los jóvenes tengan también en sus reuniones padres, gente mayor que pueda estar con ellos. Y ahí tienes tú una labor, tienes ahí un trabajo para hacer. ¿Ok? Hay muchos grupos de jóvenes, niños, que necesitan de la gente mayor. Los padres pueden cumplir un papel importante, empezando desde su casa, indudablemente. Sí, pero podemos extender nuestra familia. Cuando venimos a la iglesia, podemos encontrar
trabajo que sería la obra del Señor. Y podríamos estar imitando al Señor porque Él nos ha adoptado. Y la iglesia debe tener ese papel, ¿no? Así que, hermanos, hay una frase que dicen los franceses y cuando lo dicen de una manera con bastante suspiro. Porque hablan de los jóvenes, la importancia de los jóvenes y los adultos, pero dicen con bastante suspiro, ellos dicen lo siguiente: si los jóvenes tuvieran la experiencia y los viejos la fuerza. Si los jóvenes tuvieran la experiencia y los viejos la fuerza. Eso nos habla de una realidad, ¿no? Los jóvenes, ¿qué necesitan? La experiencia, ¿ok? Los viejos muchas veces, ¿qué necesitamos? La fuerza que tienen los jóvenes, pero si nos unimos, necesitamos unos de otros, pero nos vamos a poder unir cuando nos veamos como una familia. No solamente miramos al que está a nuestro lado, lo veamos solamente como un miembro de la iglesia, sino que es algo más que ser un miembro de la iglesia, es mi hermano en Cristo. ¿Okay? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Estaba pensando en David, un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? ¿Recuerdan en su historia? Él adoptó a Mefiboset, ¿recuerdan? Mefiboset había quedado lisiado, había muerto toda su familia. Y David dice: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? ¿Okay? ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle, dice, la bondad de Dios. Y hermanos, cuando nosotros adoptamos, estamos mostrando la bondad de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro hogar para dar al menesteroso, al desanimado, estamos, hermanos, tomando realmente esa conducta o esa posición que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Estamos imitando al Señor, ¿no? Dice que la religión verdadera, sin mácula, sin mancha, es esta, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿no? Y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Cuando estaba preparando ese mensaje, pensaba que tenemos aquí muchos matrimonios: los Campos, los Aspíllagas, el matrimonio Rosa, el matrimonio La Rosa, ¿no? La Rosa, Quirós. Los Ogmines, tenemos 2 familias aquí. Tenemos los Díaz, de repente alguien más se me escapa. Y bueno, y tenemos muchos matrimonios. Y podemos realmente hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Pero para ello tenemos que vernos todos también como que somos miembros de una familia y tenemos que vivir como una gran familia, hermanos. Y cuando adoptamos, estamos imitando al Señor. Amén, hermanos. Cuando adoptamos, estamos imitando al Señor. Estamos realmente dándole gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos has invitado a ser tus hijos, Señor. Y nos has integrado, Señor, una familia en la iglesia. Señor, queremos ser miembros del cuerpo de Cristo, de tu iglesia, Señor, cumpliendo la voluntad tuya, Señor, viviendo en un amor fraternal, amándonos, Señor, tratándonos como nuestra familia natural, Señor, teniendo relaciones profundas, Señor, de amor, de corrección, pero en amor, Señor, siendo bendecidos, Señor, en nuestra iglesia por hermanos mayores. En Cristo Jesús, Señor, te lo decimos todo esto. Amén. Amazing grace, how sweet